Me pueden mandar un inbox y ahí se los puedo compartir. Pues bueno, vamos a empezar. Bienvenidos sean todos a su canal. Gracias a todos por sintonizarnos. Hoy estamos al 26 de febrero del año 2026 y vamos a hablar de la parashá Tetzaveh. Siempre cuando empiezo la parashá, yo me hago chiquita para que ustedes puedan ver mi pantalla y puedan pues más o menos ver la clase que les preparé, ¿no? Siempre me esfuerzo en darles una clase bien preparada, con imágenes y todo. Luego yo esto se los mando por WhatsApp para la gente que es nueva. Les estaba yo comentando que tenemos un canal de WhatsApp donde puedo yo transmitirles toda la información que doy, ¿no? Entonces la parashá Tetzaveh, ahí ya la ven, ya me ven y ven la pantalla. Pues empezamos con esta información. Yo siempre les empiezo haciendo como un diagrama de las cosas que vamos a ver el día de hoy y dónde está situada la parashá. La parashá la encontramos en el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 27-20 al capítulo 30-10. Si ustedes quieren ver la porción y leerla, son estos capítulos, prácticamente son 3 capítulos que se leen. ¿Qué vamos a abarcar? Obviamente vamos a hablar por qué se llama la parashá Tetzaveh. Vamos a hablar de los temas principales que habla la parashá en esta lectura. Habla sobre el aceite puro, la menorá, habla sobre las vestiduras del Cohen Gadol, habla sobre el altar del incienso, el Ketoret. Y yo aquí les puse unos plus realmente, porque nosotros hacemos un estudio completo. No solamente leemos la porción escrita, sino también estudiamos del Zohar y del Midrash, todo lo que una información complementaria de la Torah oral que nos amplía el conocimiento de esta porción. Entonces les puse los temas que di, así, si algunos alcanzaron a leer los que les compartí del Zohar, eh, aquí les puse estos temas. Habla sobre alejarse de la persona que te contamina. Habla también de la porción que se le da al otro lado. Y generalmente esta porción en el Zohar habla sobre las fiestas, de todo, de Pesa, de las primicias, de los primeros frutos, de la Matzot, del conteo del Omer, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, y, pues, y también les puse un plus que vamos a hablar de Purim. Entonces, prácticamente, eso es lo que aparece en esta porción. Veamos cómo empieza este capítulo, ¿no? Dice, Beata Tetzaveh et Bene Israel, y tú ordenarás a los hijos de Israel. Así empieza la porción. Generalmente todos los nombres, siempre lo repito, para las personas que son nuevas, todas las porciones de las parashá significa porción, y cada semana se lee una porción de la Torah. Entonces tienen un nombre. Esta parashá se llama Tetzaveh y esos nombres son agarrados del primer versículo del texto que se lee en estos capítulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí como vemos, este versículo empieza Beatá Tetzaveh y se agarra el nombre de Tetzaveh. Ordenarás. Bueno, vamos a empezar a hablar. ¿Por qué empieza con Beatá Tetzaveh? Nosotros, la palabra beatá prácticamente es y tú ordenarás. ¿Qué quiere decir esto? Si tú le quitas y tú, de todas maneras no hay necesidad de decir, o sea, tú podrías decir, ordenarás a los hijos de Israel, pero puso, y tú ordenarás a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? En esta porción no se encuentra, ahorita vamos a ver, el nombre de Moshe. Le está dando una orden a Moshe que ordene a los hijos de Israel que pongan el aceite del olivo para
la menora, ¿no? Así empieza esta estructura de esta porción. Pero la palabra beata, si ven aquí, yo les puse el hebreo, la voy a hacer aquí grande. La palabra beata, la voy a hacer aquí grande para que la vean. Chiquita. Aquí, en la parte de aquí abajo, le voy a poner otro color para que lo puedan ver. A ver si lo ven en rojo. Aquí, beata Tetzabeh. No sé cómo vayan todos mis alumnos con el hebreo y las letras hebreas que les mandé a estudiar, pero aquí encontramos la palabra beatá. Si ven la palabra beatá, la primera letra que encontramos es Bab, de ahí Aleph, de ahí Tab, y de ahí Hei. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para nosotros, el nombre, el tetragramatrón, está compuesto por Yud, Het, Bab, Hei. En este caso sería la Bab y la Hei del nombre de Hashem. Y lo que está en medio es el Aleph y Tab. El alefato hebreo empieza con la letra Aleph y termina con la letra Tab. Nos quiere decir aquí un mensaje cabalístico en este nombre, en esta palabra, en la primera palabra de Beatá. Nos quiere revelar que para nosotros Bab es la conexión, la unión. Acuérdense que la Bab es erguida o es el palito que conecta el mundo superior con el mundo inferior. Prácticamente la unión de Hashem, de su mundo espiritual con nuestro mundo terrenal. Y Hei para nosotros representa Malhut. Malhut es nuestro mundo terrenal. Al hablar de Aleph y Tav, es que está conectando todo, todo. Aleph, Tav, acuérdense, con las letras hebreas creó la creación. Entonces, para nosotros representa el todo. Aleph, Tav, principio y fin. Entonces, Hashem dice, y unirás Aleph, Tav, y ordenarás a los hijos de Israel. Hace una conexión primero del mundo, o sea, manda a Moshe a unir el mundo superior con el mundo inferior para dar una orden al pueblo de Israel. Entonces, eso quiere decir beata. Aquí les puse que el Aleph Tab abarca todas las almas, todos los niveles, todos nosotros, es el todo. Y G para nosotros representa el mundo terrenal. Para nosotros, Bab hace la conexión, une todo el mundo con nosotros, con el mundo superior. Y de ahí viene la palabra Tetzabeh. Tetzabeh significa ordenar, ordenarás. Pero dice que el Zohar, que Tetzabeh Sab, viene la palabra Sab, significa conectar, unir, vincular. Entonces, hace una doble conexión. Hablamos de Beatá, que une el mundo superior con el mundo inferior, y ordenarás es conectar, unir también. Entonces, hace una conexión continua de lo que tiene que hacer el pueblo de Israel. Aquí específicamente vamos a hablar que le da la ordenanza de traer aceite puro para la menorá. Entonces, empezamos con esta palabra de Beatá. Y otra explicación que nos da el Zohar es de que hay un misterio de por qué el nombre de Moshe no está en esta porción. Recordamos, quiero hacerles hacer un recordatorio que la Torah no es un orden cronológico de las parashá, de la historia, como sucedió. Si vemos, venimos en las parashá pasada de que se entregó la Matan Torah, vivieron la experiencia de vivir, de escuchar, de ver los truenos, los relámpagos,
escuchar los mandamientos. Y inmediatamente después de vivir esta experiencia de recibir las tablas de la ley, vienen todas las misbots y las leyes explicadas una por una para que todos supieran cómo debían conducirse. Después de que se dio la Torá y se dieron las leyes, vino la construcción del Mishkan. Pero no hemos visto en toda esta historia cuando antes de esto tuvo que haber pasado lo del becerro de oro, de las tablas de la ley, que la primera que fue una sola tabla, no eran dos, era una sola tabla donde estaban la ley, que se destruyeron, que tuvo que volver a subir Moshe. ¿Y qué pasa con este pecado del becerro de oro? Pues Hashem dice, ¿no? Pues este pueblo prácticamente es idólatra. Hashem le dice que quería matar a todos por haber pecado, ¿no? Y aquí hay un mensaje oculto que dice que Moshe le contesta a Hashem, ¿no? Pues si no quieres a tu pueblo, bórrame de tu libro, ¿no? Si no perdonas el pecado, bórrame de tu libro. Entonces, aquí, por eso, en esta parashá no es mencionado el nombre de Moshe. En todo, desde que nace hasta que se muere, Moshe es nombrado en todas las parashás, menos en esta, precisamente porque él dijo que lo borrara del libro. Sin embargo, está intrínseco en todos los mensajes, porque aquí dice, y tú ordenarás, aquí le dijo, tú ordenarás a Moshe, pero no dice, realmente en todas las parashá, digamos, dice Beatá, o dice el nombre de Moshe. Moshe le dijo, y Hashem le dijo a Moshe que vaya y le diga al pueblo de Israel, ¿no? Y Hashem le dijo a Moshe que hagan esto, ¿no? Y aquí nada más dice, y tú, ¿no? Y bueno, este es un misterio que aquí les puse, pero que su nombre está intrínseco en toda la parashá, ¿no? Porque la orden o toda la explicación se la daba a Moshe para dárselos al pueblo de Israel. Y la conexión, o prácticamente el Zohar nos dice que Moshe es el canal que conecta con el pueblo de Israel para dar ese mensaje. Cuando nosotros hablamos de Beatá, vimos que es un canal y se sabe que es ordenar, unión, conexión. La conexión la hace Moshe con el mundo superior para dar esas ordenanzas, esas leyes, esa palabra viva, todo ese mensaje a el pueblo de Israel. Y pues bueno, este es el mensaje. El pastor fiel no se percibe a sí mismo, sino solo en la misión. Cuando él ya desaparece, la luz fluye sin resistencia, ¿no? Aquí el pastor fiel es Moshe. Y bueno, vamos a pasar al primer tema, ¿no? Porque el hecho que diga, y ordenarás a los hijos, aquí ya les puse el mensaje completo, y ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva para la menora. Aceite puro. Aquí vemos la minora, la gran minora, en la parashá pasada, vimos, yo les dije que a partir de esta parashá pasada que vimos, de Terumá, vimos la creación del Mishkan, que existen los lugares, lugar santísimo, lugar santo, el atrio, y todos los instrumentos y utensilios que tiene el Mishkan o el tabernáculo. Sin embargo, les dije que cada porción que seguía íbamos a relatar un poquito más a detalle cada utensilio. Y en esta parashá nos menciona el aceite puro y la menora, ¿no? Aquí hay un mensaje importante. ¿Por qué empezamos con la menora? ¿No? En la parashá pasada hablamos del lugar santísimo, el arca del pacto que tenía dentro el arca, que es el lugar más importante del Mishkan. Y el segundo es el lugar santo, que estaba dividido por un velo, y lo que había en ese lugar santo era el candelabro, el altar del incienso y el shulchan donde estaban los panes. El aceite para nosotros en hebreo es shemen y significa jokma, la sabiduría, ¿no?
la sefirá, en el árbol de la vida de sabiduría. Hay algo importante que debemos de saber aquí. Nosotros en esta parasha vamos a ver el mensaje principal, que es: nosotros no somos sacerdotes, nosotros no tenemos un Mishkan, se los comenté la semana pasada. Nosotros somos ahora ese santuario. Y esta parasha, nosotros somos esa luz. Nosotros vamos a ser los que nos pongamos esas vestiduras sacerdotales. Quiero empezar con esta porción diciendo esto, de que nosotros tenemos que ser luz para todos. Este canal fue creado precisamente para eso, para que la luz de la Torah llegue a todas partes, gracias a Hashem, que hoy en día tenemos todas estas medios tecnológicos, las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, estamos en todas las redes sociales para transmitir este mensaje. Entonces, regresando a esta porción, el aceite sube y sirve para que crea la luz, ¿no? Nosotros tenemos lo que es la menorá, los vasos donde se pone el aceite, la mecha. Entonces, el aceite se va consumiendo con la mecha para crear la luz, ¿no? Entonces, prácticamente hace que eleve esa luz a través del aceite. ¿Qué pasa aquí? El aceite dice puro de oliva, tenía que ser puro. Hay una manera de sacar el olivo. El olivo, entre más lo machaques, tiene que ser súper machacado, triturado para que saca ese aceite, ¿no? Así como han visto las películas que la gente para el vino está aplastando las uvas y sale el jugo de la uva, pues prácticamente el olivo tiene que ser súper triturado para, para que salga el aceite. Y este aceite representa, o sea, esta trituración o este mensaje oculto de esto, quiere decir que entre más nosotros estemos presionados, entre más el pueblo de Israel haya pasado todo esto del exilio y todas estas situaciones, era para refinarlo. Entonces, todas las cosas el mensaje que quiero decirles a ustedes es que nosotros, todas las cosas que nos pasan, situaciones de la vida, enfermedades, golpes de la vida, lo que tú quieras, ya, como tú lo quieras llamar, son cosas que nos pasan para refinarnos. Todo pasa por algo. Lo bueno y lo que nosotros podamos desear malo, todo es para bien. Y el mensaje esencial del aceite es que nosotros debemos anular nuestro ego. Exactamente, todo es para bien. Anular nuestro ego. Nosotros vamos a poder ser luz para la gente, vamos a poder hacer un reflejo de la Torá cuando nosotros seamos humildes, transmitamos esa paz, anulemos nuestro ego, dominemos nuestros rasgos de carácter. Entonces, el aceite triturado quiere decir eso, que nosotros tenemos que pulir nuestro carácter, pulir nuestros rasgos de carácter para anular nuestro ego, el yo, el por qué yo siempre esto, yo soy esto, yo soy esto. Y aquí el mensaje de la minora, encontramos aquí una imagen que les puse muy interesante. Esta imagen les puse aquí. Vemos que la minora tiene pues 7 brazos, bueno, 3 y 3 y el medio que es la hamash. Y estos brazos representan 7 sefirot. Y bueno, aquí vemos el árbol de la vida inscrito en la menora, que son los niveles que nosotros tenemos que trabajar para pulir nuestros rasgos de carácter, para pulir y mejorar nuestra alma, ¿no? Y en esta menora yo les puse cómo están representados las sefirot.
Les puse cómo está representado las fiestas. Cuando nosotros hablamos, ¿no se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Pues dicen que sí me escuchan bien. Bueno, cuando nosotros vemos el árbol de la vida y la menora, vamos a ver el número 7. En el número 7 vemos las 7 sefirot que serán Pin. Vamos a encontrar los 7 días de la creación, vamos a encontrar las fiestas judías. Aquí se las puse en esta imagen representativa porque precisamente en esta parasha nos menciona esas fiestas que nosotros tenemos que celebrar. Y vamos a encontrar los 7 días de estación, las 7 sefirot, las 7 fiestas, y que es algo muy importante que nosotros debemos saber cuando estudiamos Kabbalah. Aquí hay un mensaje que me gustó, que tienen que ver, ¿no? Dice la Torah, y dicen en el Talmud encontramos que las velas de la menora, las 3 de la derecha, se inclinaban hacia la del centro. Creo que les puse una imagen, la siguiente, les voy a enseñar la imagen. Aquí está. Las velas de la menora, las de la derecha se inclinaban hacia la central y la izquierda se inclinaban a la central. Y la central se inclinaba hacia atrás, porque hacia atrás que había estaba el velo que dividía el lugar santísimo, Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que esa luz venía de ese lugar santísimo donde bajaba la Shekinah de Hashem. Entonces, este es un mensaje muy interesante. Y aquí les puse que esta llama, ¿qué significa la llama? La llama asciende por sí sola, ¿no? Y que es espiritualmente el alma del judío que viene y se inclina y viene hacia la presencia de Hashem. Y en este caso nosotros tomamos esa luz viene del lugar santísimo. ¿Y cómo vamos a tener esa luz nosotros trabajando? Obviamente, todos esos bloqueos o esos rasgos de carácter. Cada cosa representa algo que nosotros tenemos que rectificar, algo que tenemos que pulir. Cada utensilio, cada parte del Mishkan, cada parte de las vestiduras es algo que nosotros tenemos que rectificar y pulir. Y aquí les puse una tablita, ¿no? El aceite, Shemen, es la intuición, la sabiduría. La mecha es el cuerpo, Nefesh, nuestra parte física. La llama es la luz, la Neshama. Y la menora quiere decir todas las minot, todas las sefirot refinadas, ¿no? Cuando hablamos de las midot refinadas son el serampín refinado y pulido, que nosotros hemos trabajado cada sefirá, cada nivel ya refinado, ¿no? Y aquí les puse, ¿no? Cuando la derecha se alinea al centro, se vuelve bondad con propósito. Cuando la izquierda, que es Geura, o toda la sefirot de la columna izquierda, la disciplina, el juicio se alinea al centro, se vuelve disciplina con amor. Cuando el centro prácticamente es la intención de la unidad directa, ¿no? En la columna central, el equilibrio que baja desde el Keter hasta Malhut. Y bueno, para terminar el tema de la menora, pues nosotros tenemos algo principal que nos habla aquí el Zohar, es que nosotros tenemos que ser luz. Uno de los principales propósitos de esta parasha es de que es importante que nosotros demos ese reflejo de lo que estudiamos, ¿no? No tiene que ser que tú puedes estar leyendo, rezando las 24 horas del día, pero si tú
acción, tu desempeño con la gente, a donde tú vayas, no refleja eso, pues no sirve, ¿no? Todas tus acciones, tu carácter, tiene que ser luz a donde tú quieras que vayas, ¿no? A donde tú estés, donde tu pie pise, tienes que alumbrar a la gente y es importante que nosotros podamos compartir. Vale más que tú salves un alma a que tú estés rezando 24 horas. Entonces es importante que seas luz y ayudes a que las almas sean salvadas. Hasta el final, veo que me están preguntando muchas cosas, hasta el final respondo sus preguntas. Y bueno, aquí les puse otro tema, eh, son las vestiduras sacerdotales, ¿no? Creo que ahí se ve mejor. Este es un tema, no quiero entrar muy a fondo o ser muy estricta, porque bueno, es importante saber cómo se vestía el Kohen Gadol, qué significa, pero más que nada el tema principal es que las vestiduras las tenemos nosotros, ¿no? Espiritualmente hablando, estas vestiduras eh, son lo que nosotros, son esas sefirot que nosotros agarramos, las vestiduras que nosotros agarramos son chispas divinas con las que nosotros nos protegemos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos buenas acciones, acuérdense, tenemos méritos y creamos ángeles que dicen, estas personas hicieron esto, ¿no? Pero cuando haces malas acciones, pues creas ángeles acusadores. Entonces, estas vestimentas son cuando nosotros hacemos y rectificamos cada área de nuestra vida. Cada, cada parte de la vestimenta del sumo sacerdote rectifica una área de nuestro ser, ¿no? Desde nuestros pensamientos, de nuestro corazón, desde nuestro órgano reproductor, todas las vestiduras representan una rectificación de nuestros rasgos de carácter, inclusive, pues obviamente de la sefirot, ¿no? Aquí les puse que el Kohen Gadol representa el Serampim. Las vestimentas son las que unen los mundos. Cuando hablamos de unir los mundos, es el mundo superior, el mundo inferior, para coloquialmente hablando, el mundo espiritual con el mundo terrenal. Cada prenda repara un daño espiritual específico, específicamente, como les dije, si tú tienes un mal pensamiento, si tu corazón obra mal, si enjuicias, si hablas mal, si haces la shonara, inclusive respirar, ver, oír, todo lo que tú usas, todo es una rectificación de algo. Dice, no hay nada abajo que no tenga raíz arriba. El principal propósito del sumo sacerdote era conectar, unir, ayudar a expiar al pueblo, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos aquí como una ofrenda, ¿no? Todo lo que tú hagas aquí abajo, tiene una repercusión arriba, pero todo está guiado, ¿no? Todo lo que no existe nada de abajo si no es decretado por arriba y no haya y nosotros somos encargados de bajar esa bendición a este mundo. Dice que arriba existen esas vestimentas de luz, las formas espirituales, la revelación. Y aquí abajo, nuestras vestimentas son tu ropa física, tus palabras, lo que hablas, lo que haces, tus acciones, tus gestos, cómo te conduces. Son esas vestiduras, como les comencé hablando. ¿Cómo hablas? ¿Hablas bien? ¿Hablas verdad? No insultas, no agredes, no humillas, no hablas la shonara. Dice que nosotros podemos matar con nuestra boca simplemente hablando. Tus acciones. Muchas veces a lo mejor no puedes hablar, pero estás pensando mal de esa persona, estás juzgando a mal. Entonces, todos nosotros tenemos que tratar de vestirnos aquí abajo lo mejor posible. Independientemente de tu ropa física,
que siempre nosotros tenemos que andar decentes, vestirnos pudorosamente, ¿no? En este caso, para las mujeres, para los varones también. Eh, no es lo mismo que una persona esté con un traje y con los zapatos sucios a que uno tenga sus zapatos boleaditos, ¿no? No es lo mismo ponerte unos zapatos de vestir a unas chanclas. Hay muchas cosas, ¿no? También como reglas de etiqueta. Entonces tenemos que tener una vestimenta siempre presentable, digna y pero sobre todo la vestimenta de nuestros rasgos de carácter, palabras, acciones y gestos. Cuando el Kohen Gadol aquí, precisamente se habla del Kohen Gadol, tiene que usar estas vestimentas específicas de oro, de piedras preciosas, de lana, de todos estos utensilios de todas estas, ¿cómo se dice? Materiales. Dice que provoca la unión de los mundos superior, inferior, el deseo de la abundancia, porque cuando él unía, traía la bendición, bajaba la Shekinah y traía la bendición al pueblo, el pueblo era perdonado, el pueblo era bendito, le traía la lluvia a su tiempo, le traía la parnasá, le traía la comida, le traía todo, ¿no? Y dice, se dulcificaban los juicios, ¿por qué? Porque él clamaba por el perdón del pueblo. Entonces, bueno, pues aquí les puse una imagen sobre la vestidura del Kohen Gadol. No sé si la alcanzan a ver. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. A ver si... ¡Ay! Se me fue muy grande. A ver. ¿Ahí la ven? Y bueno, pues prácticamente les voy a explicar a grandes rasgos, rapidito, la vestimenta. Lo que encontramos en la parte de arriba, que es como un casquito o un gorrito, se llama mitra. De ahí, ahorita vamos a hablar cada uno a grandes rasgos. De ahí, o sea, nada más para que ubiquen la parte de la imagen. Luego tenía una diadema que se llama tzitz, que es una diadema dorada de oro. Luego vemos en esta parte, obviamente, antes de la túnica blanca de lino que vemos antes de este azul y de ahí este moradito, existían sus pantalones que eran como los calzoncillos, de ahí viene la túnica blanca, de ahí viene otra manto que es azul y de ahí viene lo que es el efod, que era de colores, ¿no? Aquí lo vemos como moradito, pero tenía varios colores, tenía oro, carmesí, y de ahí el cinturón que estaba del mismo material que el fod, y de ahí vamos a ver el pectoral, el hoshen. En este pectoral estaban 12 piedras que pertenecían cada una a las 12 tribus de Israel. El efod traía dos piedras de ónice donde caían las cadenitas que sostenían este hoshen, que es una especie como si fuera algo que le caía encima, como un collar grandísimo, pero estaba amarrado con cadenas y dos piedras de ónice aquí, una a la derecha, una a la izquierda, representando igual los dos lados, ¿no? El Gesed y, bueno, ahorita lo vamos a ver, el Gesed y la Geburam, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, esta es la vestidura y pues vamos a hablar eh, del tema, ¿no? A ver, ya se me... Ahí ya, ahí está, centrado ya. Ya me doy yo.
Bueno, sigamos. Vamos a empezar con el primero. Bueno, el primero, vamos a ver esta parte que es el pectoral, el Hoshem. El Hoshem prácticamente era, se llama el pectoral del juicio porque estas 12 piedras rectificaban los juicios sobre cada emoción, pensamiento que uno tuviera, precisamente estaba en la parte del centro del corazón, lo traía el Kohen Gadol para rectificar todas las acciones y pensamientos o juicios que tuviera el pueblo de Israel, representado en las 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Aquí siempre les pongo un mensaje que dice Zohar. Aquí les puse, el Hoshen estaba suspendido sobre el corazón del sacerdote porque de ahí salen los juicios y ahí se endulzan, del corazón. Contiene las 12 piedras, que quiere decir las 12 tribus de Israel, los 12 canales de luz, en este caso la Sefirot, o también las 12 meses del año. Eh, pues prácticamente es para endulzar los juicios, ¿no? En este caso, cuando aquí les puse una tablita diciendo que el Hoshen representa elevar desde Malhut a Binah por estos 12 canales, elevar cada sefirot, cada nivel espiritual rectificado, representando a las 12 tribus de Israel, que cada uno tenía que pasar cada mes, por tenemos 12 meses en el año, cada mes representa algo. Tenemos los 12 signos zodiacales, tenemos eh, estas tribus de Israel, que representa una piedra. No voy a hablar de la piedra específica de cada tribu, pero vemos que en este pectoral su función principal era interceder por los juicios del pueblo de Israel, por las 12 tribus, ¿no? Y era dulcificar estos juicios, ¿no? Porque del corazón viene el pensamiento, viene realmente, tú puedes tener un pensamiento, decir a lo mejor, yo pienso que ese fulanito le robó a esa persona, ¿no? Y estás enjuiciando, pero a lo mejor cuando es de mala gana, tú dices, no, ese sí fue, yo sé que ese fue, porque a mí me cae mal, ¿no? Entonces ya tu corazón ya tiene un mal sentir, ¿no? Es muy diferente tener pensamiento a que ya lo tengas sentir en tu corazón. Entonces, aquí, pues prácticamente nosotros tenemos que aprender, ¿no? Independientemente ya saliendo de esto, no te vas a poner un pectoral, ¿no? Hoy, atraerlo a nuestra vida diaria, prácticamente es qué alberga tu corazón, qué albergan tus pensamientos. ¿Cómo vas a rectificar eso? Obviamente estudiando la Torah. Nosotros tenemos rasgos de carácter, a lo mejor tenemos igual cosas heredadas de generaciones pasadas. Nosotros venimos a este mundo a rectificar nuestro tikkun, nuestra vida, ¿no? Todos tenemos algo predestinado. Pero ¿cómo lo vas a mejorar? Pues estudiando Torah, ¿no? Cuando a mí me dicen, no, es que yo soy así, así, me cuesta mucho trabajo esto, o sabes qué, siempre me pasa esto y esto. Bueno, nosotros siempre vamos a recomendar que estudien Torah. ¿Por qué? Que estudies y pases tiempo con, con Hashem y tengas tus oraciones, tengas ese bodedut y estudies, ¿no? Precisamente, hoy estaba hablando con mi madre, y a veces, muchas veces, pues nosotros tratamos siempre de prepararles una clase a todos ustedes, y hay mucha gente que no valora todo ese tiempo que invertimos, pero esto que estamos viendo es más que diamantes, ¿no? Más que todo el oro del mundo, esto es algo muy valioso.
y ustedes deben anhelar cada día tener más conocimiento. Tú puedes tener en tu vida diaria, levantarte, ir a trabajar, tener tu familia, comer, tendrás miles que haceres en tu vida diaria. Créeme, yo también tengo cosas que hacer. Pero vale más el tiempo que tú le dediques a Hashem. Hashem, cuando tú te acercas a Él, cuando tú pasas tiempo con Él, cuando oras, no solamente un rezo seguido, porque nosotros tenemos un libro de rezos, cuando tú pasas ese tiempo de meditación o haces ese ibodedut, cuando ya mencioné que era ibodedut, pasar un tiempo con Dios, orando, platicando con Él, exponiéndole tu vida, cuando tú le cantas, inclusive he hablado del cántico, le haces un cántico nuevo al Creador, Hashem inmediatamente te responde. Hashem inmediatamente te transforma, te limpia, te purifica. Entre más tiempo pases estudiando, tus pensamientos se van impregnando de la Torah. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estudias Torah más tiempo, tus rasgos de carácter van mejorando. Todos tus rasgos de carácter. A lo mejor si tú eres colérico, si tú eres perezoso, si tú tienes muchos rasgos de carácter que pulir, la Torah te va a ayudar a limpiar todo eso. Créeme, ese es lo mejor que puedan hacer para llevar a la práctica a la Torah. Entonces, y pues en el pectoral, independientemente que tengan las 12 tribus de Israel, dice que adentro no se veían, pues aquí no se ven, ¿no? Traían el Urim y Turim, y el Urim y Turim son dos piedras que se usaban para, cuando, acuérdense que había jueces, ¿no? Y a lo mejor no sabían cómo dictar ese juicio. La decisión final iban con el sumo sacerdote y dice que se iluminaba, si era así, y si no, pues no se iluminaba la piedra, ¿no? Entonces, para eso servía el Urim y Tubim. Y bueno, yo aquí les puse una tabla, y se las voy a hacer llegar a través de esta clase, siempre les comparto la clase, donde pongo las 12 piedras del pectoral y a qué tribu y qué corrección tenían que hacer. No se las voy a leer, pero es importante que lo sepan para poder trabajar cada rasgo de carácter, el ego, la ira, el orgullo, el apego a lo material, la rigidez, la ansiedad, los miedos, los placeres, los deseos, los celos. Todo esto está en cada piedra y en cada tribu y en cada mes. Entonces, esto les puede ayudar a ustedes para saber cómo rectificar cada área de sus vidas. De ahí vamos al efod y el mail, el manto. Acuérdense que el efod es la vestidura que era como de morada, si les voy a decir aquí. El efod es esta parte moradita donde está arriba del manto azul, que es el mail. El mail es el manto azul y el efod es, aquí les puse la flechita que era el efod. Entonces, pues el efod dice que es la vestimenta de la unión. Prácticamente unes las tribus de Israel, ¿no? Conecta, dice, y representa a Yesod. Cuando nosotros hablamos del árbol de la vida o para gente que no conoce Kabbalah, nosotros tenemos un desglose de niveles, ¿no? Cuando Hashem creó el mundo, acuérdense, la luz de Hashem era tan grande que el ser humano no la podía soportar. Siempre repito eso porque hay gente nueva que no conoce. Entonces disolvió su luz
para la creación, para que nosotros lo pudiéramos soportar a través de niveles. Nosotros cuando conocemos a Hashem, debemos aspirar a rectificar cada nivel, subir cada nivel para poder regresar a esa luz infinita o nuestra alma cuando muere va y regresa a esa luz infinita. Entonces, esos niveles se llaman Sefirot y tienen nombres. Entonces, nuestro mundo terrenal se llama Malhut y toda la parte de arriba o el mundo superior tiene que pasar a través de Yesod. Yesod es el canal que nos conecta con el mundo superior. Y esto representa el efod. El efod, acuérdense que cuando nosotros hablamos de fundamento, de yesod, de rectificar el órgano reproductor, de rectificar el habla, lo que hablas, nos, nos, este, nos, nos, nos ayuda a que nosotros nos conectemos prácticamente con el mundo superior. Dice que el efod expía la idolatría, ¿no? Acuérdense, cuando hay inmoralidad, hay idolatría. Por eso se rectifica el efod, esta parte, ¿no? Y aquí les hablaba de ese efod, traía esas dos piedritas que era donde colgaba el pectoral, donde estaban las 12 piedras. Y esas piedras representaban pues, la derecha el Gesed, la izquierda el Din, el juicio. Y pues el que estuvieran los hombros es que era una carga, ¿no? La capacidad de carga. El Cohen carga con todo el peso del pueblo de Israel y tiene que hacer esa conexión, ¿no? De ahí hablamos del Meil, el manto azul, que está abajo del efod. Dice, y su voz era escuchada cuando entraba el santuario, el juicio se apartaba de él, ¿no? El manto azul, dice aquí, la voz es el canal activo. ¿Por qué hablamos del manto azul? Trae unas campanitas. Vamos a ver la imagen otra vez para que ustedes lo sitúen. Aquí, bueno, aquí en la parte de abajo no se ven, pero trae unas campanitas. La imagen no es muy clara. Creo que por ahí tengo otra imagen de tanto que saqué, pero bueno, abajo del manto azul traía unas campanitas y granadas y esas hacían que cada vez que se moviera el sacerdote sonara. Quería decir que estaba vivo, ¿no? Porque la única persona que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Nadie podía entrar porque si entraba se morían, porque tenía que tener santidad, tenía que estar guardado, tenía que estar puro, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se tenía que consagrar el sacerdote para servir. Pero entonces estas campanitas hacían que, pues obviamente si estaba vivo el sacerdote, pues ellos pudieran sonar. Él inclusive tenía una cuerda que se ataba, que si se moría lo agarraban y lo arrastraban a través de esa cuerda para sacarlo, ¿no? Y no escuchaban ese ruido. Entonces aquí habla sobre esa voz, ¿no? Ese sonido, perdón, ese sonido que sacaba el mail, era audible. Y el sonido para nosotros rectifica el juicio, el din. Cuando nosotros inclusive vemos a través cuando hablamos del cántico o cualquier sonido de música, do, re, mi, fa, sol, sí, o sea, acuérdense que también todo tiene que ver, todo está enlazado, todo en la creación está enlazado, ¿no? Los 7 días de la creación encontramos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Y encontramos el serampim. Y encontramos toda la creación alaba Hashem, dice el Salmo 150, ¿no? Y esto quiere decir, inclusive, con el sonido hizo la creación, acuérdense, con la voz. Entonces, aquí dice que
que una palabra vestida o una intención, un tono, cuando nosotros hablamos, tenemos tono de voz o, pues, por así ejemplo, ay, me caes bien, ay, me caes bien, me caes bien. O sea, tienes un tono y gestos, una intención en la manera que tú hablas. Entonces, eso también es una vestidura que tú le pones hablando cuando les dije que todas nuestras acciones, todos nuestros gestos, todo lo que hablamos, todo lo que nos desempeñamos, creamos vestiduras buenas o creamos vestiduras malas. Entonces, el mail representa eh, eso, bueno, la granada para nosotros en el judaísmo, acuérdense que en Rosh Hashanah la granada representa Misbot, son las 613 mandamientos, y la campana es la revelación sonora, el sonido, eh, crea este llamado, crea esa conexión con el creador. De ahí vamos a ver el SITS. El SITS es la placa de oro que está en la frente. Y el Metzenfernet, o es la mitra, o el turbante que está en el gorrito que lleva en la cabeza. Si quieren ver la imagen, vamos a hablar de estas dos, el sitz y la mitra. El sitz es la diadema de oro y la mitra el gorrito blanco. Mitz, mitz nefet, el turbante. En hebreo es mitz nefet, que nosotros lo llamamos mitra. Aquí un detalle, las dos están en la cabeza. La cabeza para nosotros representa pues el pensamiento, el intelecto, todo, ¿no? De aquí sale todo. Entonces, el Sitz, que es la diadema, era una placa de oro que tenía el nombre de Dios. Entonces, cada vez que veía el nombre el Kohen Gadol, pues obviamente dice que se rectificaba el pensamiento, ¿no? El Sitz es el rectificar lo que uno piensa. El que esté en la frente representa que está en la conciencia, hay que elevar nuestra conciencia, hay que elevar nuestros pensamientos. El SITS protege la mente antes de que uno tenga ese error. Y el turbante es como una corona en la cabeza del sacerdote y es el orgullo sometido para que no se eleve, para que no tenga ego. Cuando uno se pone una corona, pues se cree lo máximo, ¿no? Y entonces es quitar ese ego, tener humildad. Lejos de que el sumo sacerdote era una persona la más importante en todo este tabernáculo, era la persona que tenía que servir, tenía que tener esa humildad. Aarón se representaba por su instinto, su naturaleza era servir. Entonces, prácticamente eso, la mitra era para rectificar ese ego, el orgullo, el yo, ¿no? La autoestima alta. Y bueno, vamos a hablar de, bueno, estos a grandes rasgos, pues las partes de las vestiduras sacerdotales. En conclusión, nosotros tenemos que tener esas vestiduras sacerdotales. No estamos sirviendo, pero prácticamente no tenemos un templo, pero para que lo hagamos a nuestra vida diaria, el llamado es, en esta parashá prácticamente, es tener esa unión, elevarnos a hacer luz, a servir y tener esas vestiduras sacerdotales, ¿no? Los dos puntos principales en la minora, ser luz para todos, y nuestra luz es cuando nosotros damos nuestras acciones, nuestra habla, nuestros gestos, sean un reflejo de la Torah, un reflejo del amor de Hashem, ¿no? La consagración de los sacerdotes se daba de tres formas, ¿no? Ellos, acuérdense que estaba el Kohen Gadol, que era Aarón,
y él tenía cuatro hijos, ¿no? Y estos cuatro, o sea, esta familia de Leví, en este caso ellos eran hijos, eran levitas, todos los levitas estaban, eh, su misión era trabajar en el tabernáculo, todos los levitas. Entonces, aquí los que oficiaban prácticamente en esta parte se consagraban. Entonces tenían que consagrarse de esta manera. Ellos tenían que apartarse 7 días antes de que oficiaran. ¿Cómo iban a oficiar? Acuérdense que ellos tenemos las fiestas, ellos hacían sacrificios. Vamos a ver inclusive cuando hablamos de la fiesta, o sea, esta parasha habla de Yom Kippur específicamente, cuando el sumo sacerdote oficiaba, ¿no? Inclusive van a encontrar en mi canal, hice varios videos de Yom Kippur, hice videos de Sukkot, hice videos de Rosh Hashanah, y toda esta parasha habla específicamente de estas fiestas. Quiere decir que el sumo sacerdote se apartaba 7 días, los 7 días de la creación, los 7 sefirot, para rectificar las sefirot y para purificarse, para alinearse, pero tenía que pasar, había 3 cosas que usaban, ¿no? El agua, la sangre y el aceite. Había 3 elementos para consagrarse. ¿Qué hacían? Se separaban 7 días de su familia, de su esposa, no podían tener relaciones sexuales, no tenía, o sea, ellos tenían que estar apartados de la gente. Acuérdense, como cuando uno se aparta, cuando uno ayuna, cuando uno está en tiempo de intimidad con Hashem, lo demás no hace ruido. Entonces ellos se tenían que apartar y consagrar para Hashem, estudiar la Torah, meditar, orar, para estar consagrados. Y luego se usaban estos 3 elementos. El agua. El agua ellos tenían que lavar, independientemente es como bañarse, ¿no? El día de hoy, bañarse, limpiarse todas las áreas para que tu cuerpo esté limpio. Y el agua representa la misericordia, la humildad, la apertura, ¿no? O sea, en este caso ellos van a servir y van a dar bondad y van a dar gesed y van a traer la misericordia al pueblo. La sangre, ellos eran marcados en la oreja con sangre, el pulgar y el dedo del pie. La sangre fija los límites para que la luz no se desborde. Marcaban la oreja porque pues ellos tenían lo que escuchaban, la mano para las acciones y el pie por donde caminaban. Era una espiritualidad sin límites. Entonces, muchas veces yo siempre les he dicho que hay que guardar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que olemos. Hablamos de los sentidos y todo refleja, pues, tiene un impacto en nuestro mundo espiritual, ¿no? Si tú estás viendo guerras, pues tú vas a tener esa ganas de pelear, despierta en ti la ira, la gana de confrontación. Si tú estás escuchando música de este de sexo, ¿no? El reggaetón, pues te va a incitar a que tú tengas esos deseos carnales. Todo, ¿no? Lo que hablas, dice, eres, ¿no? Entonces hay que cuidar todos nuestros sentidos, lo que vemos, olemos, escuchamos, comemos, hablamos y lo que hacemos. Y el aceite era de unción. Volvemos a ver el aceite, se ungían a los sacerdotes para el servicio, se les ungía de la cabeza. Y dice que era para armonizar, ¿no? El aceite representa Tiferet, la sangre representa Geburá, vamos hablando del agua representaba Gesed, la sangre representaba Geburá y el aceite representa Tiferet, la armonía de Gesed y Geburá en el árbol de la vida. El Gesed para nosotros representa, para la gente que es nueva, representa dar y recibir. Hay una armonía entre dar y recibir. Hay mucho dar,
A veces mucho das y no tienes que dar mucho, tienes que tener ese control. Y a veces recibes, nada más quieres recibir, pero tienes que tener ese control de las dos, que es la columna central. Y bueno, y el último tema que habla esta parashá es el altar del incienso. El altar del incienso, pues cabe mencionar que es un tema muy especial. Cuando hablamos del incienso, pues vemos aquí la imagen es muy clara. El humito traía un olor especial y salía rectamente hacia arriba. Dice que el incienso puro era el que subía el humo recto y si no, no se podía desviar, ¿no? A veces el humo no sube rectamente, se puede hacer hacia los lados y eso no era correcto, tenía que ser recto. El símbolo de que sea recto tiene mucho, ¿no? Hablábamos de la BAP, que la BAP es la conexión, y hacer la imagen de que es una conexión, una línea recta hacia el mundo superior, mundo inferior, conectar lo espiritualidad con lo carnal, bajar la bendición. Y sube el olor grato. El incienso, el humo que salía, y era elaborado de ciertas especies, ¿no? Hoy en la Kabbalah todos nosotros leemos el Ketoret, que trae esa protección a nuestras vidas. Cuando nosotros leemos, decimos, lean el Ketoret nos ayuda a una especie como de protección a nuestras vidas, de los juicios, del mal ojo, te ayuda a rectificar los rasgos negativos de tu persona. Dice que cuando nosotros recitamos el Ketoret, también vale a como si estuvieras haciendo toda la oración del día, ¿no? También. Obviamente uno tiene que rezar, no solamente hacer el Ketoret, pero que ayuda, es muy potente la oración del Ketoret. Entonces, pues, ¿cómo estaba este utensilio? Pues era de oro, por dentro y por fuera, y dice que el oro representa el juicio refinado, ¿no? Estaba cerca del velo, porque opera entre lo revelado y lo oculto, ¿no? O sea, quiere decir que, acuérdense que el lugar santísimo estaba la cortina que dividía, y luego estaba el Ketoret y la menora. Entonces, y era algo que se usaba siempre, ¿no? Tenía que haber ese olor grato ante Hashem. Hoy, ¿cómo nosotros somos ese olor grato ante Él? ¿No? Dice que no hacemos sacrificios de animales, no hacemos, no ponemos, este incienso es especial, nadie tiene la receta y no se puede duplicar, solamente en este caso los levitas sabían esa creación. Hoy pueden hacer réplicas, pero no, acuérdense que el humo tenía que ser recto, ¿no? Hoy pueden hacer réplicas de eso y no sube recto, solamente los levitas podían hacerlo. Y tenemos en nuestra vida de ahora, son nuestras oraciones. El Ketoret representa las oraciones que nosotros elevamos en nuestro día a día ante Hashem. ¿Cómo, cómo oramos? ¿Cómo pasamos ese tiempo con Dios? Hoy no tenemos sacrificios, pero tenemos nuestras oraciones. ¿Cómo alabamos? ¿No? Una oración no solamente es pedir, les había comentado, no solamente es pedir, no. Cuando nosotros venimos y oramos a Hashem, rezamos, hay que agradecer todas las cosas que Hashem te da. Hay que bendecir al Creador, decirle quién es para ti, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Rey. Hay que elogiarlo. Cuando nuestra boca declara bendición al Creador, cuando lo alabas, cuando le agradeces todo lo que te da, créeme, desatas bendiciones a tu vida. Pero si tú nada más vienes, ay Señor, quiero esto, y quiero esto, por favor dame esto, y sáname, y esto, pues no, o sea,
hay que agradecer, inclusive la situación que tú tienes, hay que agradecerle, Hashem, gracias porque me pasó esto, aunque no me gustó, pero todo pasa por algo, ¿no? Eso hay que hacer. Bueno, pues vamos a pasar a los otros temas del Zohar. Esto que les relaté al principio prácticamente es la parashá. Y en el Zohar nos habla de más temas. A lo mejor muchos temas que nada que ver con lo que ves en la porción de Éxodo, de, de la menora o de las vestiduras sacerdotales, del sacerdocio. Pero aquí hay una parte principal, ¿no? Todo este tema del sumo sacerdote era porque oficiaba en estas fiestas. Y hablábamos nosotros del Ketoret, que era un humo y algo que olías. Y entonces era algo que se ofrecía. Y en el Mishkan lo que se ofrecía aparte eran sacrificios de animales que expiaban el pecado del pueblo de Israel. Y aquí nos habla de un tema importante, dar una porción al otro lado. El Zohar nos dice, ¿qué pasa con este tema? El Zohar nos explica que en el principio de la creación vemos a estos personajes como ejemplo a Caín, a Abel, a Job. Dice que si todos recordáramos la historia de Caín y Abel, era, era porque ellos hacían una ofrenda a Hashem. ¿Qué pasa? Que dice que Caín ofreció no lo más bueno, no sus primeros. Acuérdense que él ofreció de su agricultura y Abel de su ganado, ofreció el primogénito sin marcha, le ofreció a Hashem. Y físicamente, ¿no? Históricamente hablamos. Y aquí el Suar nos relata de que hay una parte que se le da al otro lado, pero este lado no quiere decir que es que se le vayas a dar a lo que imaginamos como el personaje, como el diablo, como el malo o como el demonio, ¿no? En este caso, ¿no? Nosotros no tenemos que ver esto. Aquí dice, ¿qué es el otro lado según el Zohar? El otro lado nosotros llamamos Sitra Aharán. No es un demonio independiente, un poder fuera de Dios, un mal absoluto. El otro lado es una fuerza de juicio necesaria para, pero peligrosa cuando no está limitada, ¿no? Viene de Geburá. Todo nuestro lado, algo que nos cuesta es que nosotros siempre estamos del lado de Geburá, siempre estamos enjuiciando, siempre estamos pensando mal o nos gana ese rasgo de carácter, el orgullo, el ego, todo lo que podamos mencionar de malos rasgos. Entonces, cuando nosotros hacemos todas esas malas cosas, acuérdense, creamos ángeles acusadores. Y cuando hacemos todo eso, pues obviamente se nos viene juicio sobre nuestras vidas, ¿no? Si tú obras mal, creas ángeles acusadores y tú no pides perdón, pues viene un juicio hacia tu vida para que tú rectifiques eso malo que hiciste. Eh, cuando nosotros dice, no quiere decir dar una porción a otro lado, es que tú hagas un sacrificio para el malo o para el satán. No quiere decir eso. Aquí habla específicamente de cosas que son pequeñas, pero que se le da, ¿no? Hablan ejemplos, por ejemplo, cuando se hace la circuncisión, el prepucio, eh, es como te cortas algo de ti para, o sea, una capa para el otro lado. Es mínima de tu cuerpo. O, por ejemplo, hay cosas que en este caso en Yom Kippur habla mucho de el cordero que se hace en el altar y el cordero que se le manda a Sael, ¿no? En este caso que representa a Satán. Ay, perdón. ¿Qué quiere decir esto?
No es algo que lo das intencionalmente, no es que vas a ofrendar algo, porque esto se puede malinterpretar para los hechiceros o la brujería que ofrendan o hacen sacrificios para el malo. No quiere decir eso. Yo no estoy diciendo eso y ni el Sora dice eso. Cuando se hacían sacrificios, dice que todos esos residuos, la sangre, las vísceras, todo eso que sobraba, era como parte de que las sobras eran para Satán, las quemaban. Se quemaban finalmente, pero era como una quema de lo que sobraba, ¿no? Y esta porción dice que cuando uno este, eh, da eso, evita juicios severos, enfermedades, conflictos inexplicables, bloqueos espirituales. Hoy en día nosotros no tenemos sacrificios. Hoy en día no vamos a hacer un sacrificio o no vamos a hacer algo específicamente para el otro lado. ¿Qué porción o cómo nosotros lo podemos representar físicamente o real hoy en día? Nosotros esa parte lo hacemos en las fiestas. Cuando hacemos ayuno, que se nos quita la comida, que se nos quita, o por ejemplo, en Yom Kippur, que todas las cosas que ofrendamos o que hacemos, por ejemplo, ahorita viene Purim, vas a hacer un ayuno, son cosas que son como que se las das a la porción de que te limitas de no hacer, no comes, no bebes, en Yom Kippur, pues nada más no te bañas, ¿no? Prácticamente duras las más de 24 horas sin bañarte, sin ponerte perfume, sin lavarte los dientes. Es como un sacrificio de anular tu ego, o anular tu yo, toda tu dependencia al mundo material, porque ese material, mientras el malo o el satán o el otro lado se encarga de ver todas esas cosas, mientras Hashem baja la bendición. Es como una manera de entretenimiento al otro lado para que no venga ese juicio. Dicen Yom Kippur, mientras tú haces todo eso, se anulan todos los decretos malos hacia ti, porque lo estás haciendo o estás haciendo ese ayuno. Entonces, esto es un mensaje que nos deja el Zohar y nos habla precisamente de las fiestas, ¿no? Habla de Yom Kippur, de Rosh Hashanah. Aquí les puse por el tiempo, porque ya se me acaba el tiempo. Habla de, ya hemos hablado de las fiestas. Les puse del Matzot, el conteo viene Pesa. Es importante que celebremos Pesa. La Matzah representa la sanación a nuestras vidas, ¿no? El pan de sanación. Hametz representa el ego, hay que ser humildes. Y bueno, yo aquí les quise poner, me adelanto, no quiero hablar de las demás fiestas, porque esas fiestas ya las he hablado, ya, cuando empecé el canal ya hablé de mucho de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, y creo que dije mucho de ello. Pero quiero concluir con Purim, porque el martes tenemos Purim, y es una fiesta importantísima. Quiero empezar diciendo que Purim representa, es como si fuera la fiesta, inclusive vemos Yom Kippur en la Torah, no la encontramos como el nombre de Yom Kippur, encontramos como Hapurim, Hakepurim, es como si fuera un doble Purim o una fiesta de Purim, ¿no? Y en la fiesta de Purim es importante que nosotros la tengamos, ¿no? Generalmente en el judaísmo, si tú eres judío y ya la has celebrado y ya conoces de la fiesta, o para ustedes que son nuevos, es una fiesta de alegría, de gozo, prácticamente es fiesta, ¿no? Una fiesta es para que te alegres, bailes, dances, comas comida a lo que tú quieras,
Y aquí también bebas vino, es una misma de tomar mucho vino, inclusive dice que bebas hasta que no puedas reconocer a Amán y a Mardoqueo, ¿no? Imagínate, o sea, que casi casi te emborrachas, ¿no? Es una fiesta de alegría, ¿no? Y el vino, pues, trae alegría, ¿no? Pero el mensaje principal aquí es qué es lo oculto de Purim, qué nos quiere decir. Eh, a grandes rasgos, la historia, para los que no conocen este relato, la historia, existen estos personajes, la reina Esther, el rey Asuero, Amán y Mardoqueo. Entonces, la reina Esther era judía y el rey no sabía que se había casado con una judía. Amán y Mardoqueo eran los consejeros del rey. Y Amán envidiaba a Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther y era judío. Entonces, él empleó como era el consejero del rey, hizo una artimaña para aniquilar a todo el pueblo judío. Y entonces, pues y se hizo un decreto de matarlos a todos y querían hacer un decreto para matarlos a todos y la reina Esther intervino. Entonces convocó ayuno y todos ayunaron y nadie se podía presentar ante el rey sin ser anunciado, sin pedir, así como que voy a hacer cita con el abogado y entonces con el juez, entonces tengo que ir porque se hace una cita, un día especial, a un horario especial. Entonces no, nadie se podía presentar sin eso. Y ella, si se presentaban ante el rey, los mataban o los metían en la cárcel, ¿no? Entonces la reina Esther hizo un ayuno, se purificó, se vistió lo más bonita y se presentó ante el rey para hacerle esa petición, ¿no? De que salvara al pueblo de Israel. En resumen, pues se salvó y Amán fue aniquilado y se celebra, eh, bueno, esa es la historia, ¿no? ¿Y qué quiere decir ahora cabalísticamente esta fiesta, ¿no? Revelar lo oculto. Eh, Megilá significa revelar y Esther oculto, ocultamiento, el nombre de Esther ocultamiento. Hay que revelar qué está oculto, ¿no? Cuando nosotros vemos en la Torah, el Zohar, dice qué está, yo puedo leer Bereshit bara Elohim, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero no solamente es ver el mensaje que Dios creó los cielos y la tierra, sino todo el trasfondo que estudiamos, de qué significa la palabra Bereshit, la permutación de la palabra Bereshit, la gematría de Bereshit, las letras que se usaron, por qué la creación fue creada por las letras hebreas, o sea, todo ese ocultamiento que vemos en ese simple versículo. Entonces, aquí es revelar eso, qué quiere decirnos a través de la Megilá de Esther. Es una porción muy pequeña y de pocos capítulos que se leen, que uno de los mandamientos es leer todo el libro de Esther y toda la historia. Y a través de esa historia nosotros vamos a encontrar una información específica. Y, es importante que todos celebren Purim y vamos a dar ese mensaje de ese estudio, de ese libro, ¿no? ¿Qué encontramos en el libro de Esther para nuestra vida diaria? ¿No? Ahorita no voy a darme ese mensaje porque es un poco más largo, pero es importante que les hable de Purim. Eh, Aquí les puse los personajes. Este representa Malhut, Mardokai el Yesod, Amán es la clipa de Amalek. Aquí este Shabbat, o sea, mañana, para, se hace una lectura acerca de Amalek. Amalek para nosotros representa la duda, representa pues todo eso, esa separación, ¿no? Amalek es la separación o representa
la serpiente de la creación, ¿no? Entonces, nosotros, si lo podemos traer aquí, cuando leemos la Megilá, trata de pensar cada vez que se menciona el nombre del rey, es Hashem, el creador. Cada vez que se mencione el nombre de Amán, pues prácticamente es la serpiente. Y cada vez que se nombre el nombre de Mardokai o de Esther, somos nosotros. Entonces tenemos que rectificar, y se hacen 4 mandamientos, aquí les puse, hay que tener mucha alegría, hay que leer, una de las cosas que se hace, las 4 misbot de Purim es leer la Megilá, leer el libro de Esther, dar regalos, Mishloa Manot, se dan regalos, inclusive dice unir almas, romper separación, uno da un regalo, se acostumbra a dar regalos a las personas, lo que tú quieras para bendecirlas, y la diferencia de Matanol Leavín es que tú le des alguna comida a un pobre o una ayuda al pobre. Una es dar regalos a quien tú quieras y otra cosa es ayudar al pobre. Y la segunda de Purim es que tomes vino, que comas mucho, que se haga todo lo que hacemos en la celebración de Purim, ¿no? Comer y beber, hacer grande fiesta, ¿no? En el judaísmo hay muchas costumbres que se usan, es una especie que, por ejemplo, se hacen, los niños se disfrazan, es como una fiesta muy alegre, ¿no? Uno tiene que tener esa alegría. El hecho de que el estar disfrazado es que estás oculto, que nadie sabe quién eres tú y tienes que salir a la luz, ¿no? Hay muchas cosas representativas, pero yo les puse aquí en estas dos, es algo interesante de Purim porque hay que mencionarlo porque estamos a este Shabbat, uno antes de Purim. Entonces todos tenemos que prepararnos para esa fiesta, tener la conciencia de hacer esa conexión que Hashem nos quiere decir, que tengamos ese ayuno, que lo puedas ofrecer para purificar tus pensamientos, tus acciones, tu habla, todo esto que hablamos el día de hoy. Entonces con eso quiero concluir